Amigos queridos, es bastante impresionante como un grupo que ha declarado explícitamente estar en contra de la teoría de la conspiración, como es Anonymous, ellos han dicho en varias oportunidades que están en contra de eso y están a favor de la evidencia, al mismo tiempo es tan fácilmente adosable precisamente a la conspiración. Es cierto que dejaron sin funcionamiento el sitio de la policía de Minneapolis durante un rato con un ataque de DOS. Sí, eso es cierto. Pero tampoco es la gran cosa, hay que decirlo. Opinión impopular. ¿Es la gran cosa? No. ¿Es cierto que acusaron a Donald Trump de haber liquidado a Jeffrey Epstein? Sí, eso también es cierto. Sin embargo, una acusación no es prueba de que lo haya hecho. Hasta el momento falta evidencia para poder afirmar algo tan categóricamente brutal y hacerlo de forma responsable. Lamentablemente, la mayoría de las cosas que la gente dice que Anonymous filtró, que la gente dice que Anonymous hizo, realmente o no las filtraron, o no las hicieron, o simplemente están sacando a flote teorías de conspiración bastante antiguas, eventos pasados, evidentemente falsos, algunos cuestionables. Hay que decir que esto no lo ha hecho Anonymous en su propio nombre, que también es difícil de saber, porque yo me puedo abrir aquí @IvanBanonymous y poner, oye, soy Legión, y pongo ahí las cosas. Nada evita que yo lo haga. Entonces, ¿cuándo lo dice realmente Anonymous? Eso es difícil de saber. Pero lo que sí sabemos es que dijeron que habían filtrado, dijeron las personas, no Anonymous, las personas sobre todo en Twitter, dijeron que Anonymous había filtrado el audio secreto de Michael Jackson. Y no, ese audio está disponible en internet desde 2013, o sea, lleva un ratito ahí, donde el supuesto Michael Jackson, ¿no?, habla de que hay algo más grande que el gobierno. It's more than the government. Me está persiguiendo. Pero no existe ninguna prueba de que sea él quien está hablando ahí, ¿no? No tenemos ninguna evidencia de que sea eso. Y de hecho, no hay ninguna prueba de eso en los últimos 7 años, ¿no? Eso es teoría de la conspiración pura y dura, hay que decirlo, teoría de la conspiración, pero evidente. Dijeron que Anonymous también filtró, ¿no? Anonymous filtró que a Chester Bennington, a Kurt Cobain y también a Avicii realmente los mataron porque sabían mucho. Eso a mí ya me deja de parecer chistoso. Encuentro que es una falta de respeto impresionante con personas que se subestima tremendamente la fuerte depresión, la intensa ansiedad que sufrían, y que eso está documentado, o sea, es parte de lo que todos sabemos. En una entrevista, Bennington contaba que estaba teniendo muchos problemas para lidiar con su mente, lo dijo textualmente. Confesaba que no tenía la capacidad de quedarse solo porque había otro Chester aquí, en su mente, en su cabeza, que le decía cosas malas. Y por eso él necesitaba estar rodeado de personas. Él lo dijo en su entrevista, una de las últimas que dio antes de tomar la fatídica decisión. Yo tengo que estar con otras personas, tengo que estar rodeado de gente, porque cuando me quedo solo, no lo sé gestionar. Cuando me quedo solo, me desespero. Lo dijo. De Avicii es sabido también que tenía una tremenda ansiedad que no podía controlar. Él contó que después de sus conciertos se iba a emborrachar solo para poder lidiar con lo mal que se sentía. Era una persona que estaba en profundo malestar, en profunda depresión, porque simplemente no sabía manejar la ansiedad, no podía con eso. Increíble, ¿no? Son seres humanos también los famosos, qué noticia. De Kurt Cobain, ¿para qué decir? Tenía un miedo extremo al rechazo. Le tenía miedo a eso, a que las personas no quisiesen estar con él. Y una depresión evidente que manifestó claramente antes de tomar también esa fatídica decisión. Entonces decir que los mataron porque sabían mucho, no tan solo es irresponsable, porque no se presenta ninguna evidencia de eso, nada, sino había una entrevista suelta que decía, oh, los poderosos algo saben, oh, esto es prueba de... No, no es prueba de eso. Sino que además de eso es faltarle el respeto tremendamente a personas que pasaron por enfermedades mentales, la depresión es una enfermedad mental, que nunca pudieron resolver. Es bastante increíble, ¿no? Como la teoría de la conspiración es extremadamente insensible y trata de calzar esas piezas a la fuerza, así como con tirabuzón, independiente de que en ese intertanto se tenga que deshumanizar, se tenga que instrumentalizar a las personas. Y esto nos lleva a conversar un segundo tema, ¿no? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿De qué cosas estamos seguros de que son así y que no van a cambiar? Sería genial
poder responder esta pregunta de forma reconfortante, de forma tranquilizadora. Sería buenísimo decir que la ciencia nos permite tener máxima tranquilidad de que el conocimiento es permanente y no nos tenemos que preocupar de nada. Pero la verdad no es así, la verdad es incómoda. No tenemos nada de eso, no tenemos grandes certezas y el conocimiento eventualmente puede cambiar. Precisamente de eso se trata el ejercicio de acercarse a las verdades, que en el tránsito, que en el camino, lo que uno piensa que es cierto, se va modificando. Y está bien que así sea, está perfecto que así sea, es la gracia que así sea. Porque de otra manera sería un dogma, sería una verdad absoluta, una verdad incuestionable, y la ciencia es todo menos eso. Y en este punto uno podría llegar a comprender, incluso podría llegar a ponerse en los zapatos de un seguidor de la teoría de conspiración, porque su impulso por creer que hay una verdad oculta, que hay algo detrás de todo, es genuinamente un incentivo muy humano, ¿no? Que es esta necesidad de buscarle significado a los eventos, de encontrarle cierto sentido a las cosas que pasan. ¿Por qué buenas personas mueren en sufrimiento? ¿Por qué malas personas nunca pagan por las cosas que hicieron? ¿Por qué hay niños que se enferman de leucemia? ¿Por qué hay quienes viven, se desarrollan y mueren pasándolo mal? Tiene que haber algo, debe existir alguien, algún tipo de entidad o supradesignio que haga que todo esto pase por alguna razón, aunque no lo entendamos, con un motivo inentendible para nosotros los seres humanos y terrenales. Porque si no fuese así, entonces nada de esto tendría sentido. Y puede ser, amigos queridos, que como escribía en su momento Albert Camus, este gran filósofo, puede ser que quizás nada tenga sentido, ni tendrá un verdadero propósito. Puede ser que no exista un sentido objetivo realmente. Puede ser que quizás el sentido lo damos nosotros, mediante nuestro propio cerebro subjetivo. Le buscamos a esos acontecimientos ese significado de existencia. Y quizás ese objetivo subjetivo en tu vida puede ser bailar, como puede ser programar, como puede ser dedicarte a cumplir tus sueños, independiente de cuál sea ese subjetivo, sentido que le estás dando a tu vida, es algo que te tienes que inventar. Y si así fuese, entonces eso es prueba de que el designio de por sí dado no existe. De otra manera, no habría que inventarlo. Es ahí donde la teoría de la conspiración tiene, irónicamente, mucho sentido, porque te permite creer que existe cierto orden. Porque si verdaderamente Bill Gates está en una mesa redonda en un laboratorio secreto, junto con los Illuminati, los reptilianos y el grupo Bilderberg, entonces al menos alguien está intentando ordenar esto. Por último, aunque tengan los fines más perversos y terribles del mundo, por lo menos hay cierta jerarquía y hay un cierto orden. Y no se confundan, amigos. Yo no dudo de que hay grupos que tienen más poder y mucha más influencia que todos nosotros juntos. Me parece que es evidente eso. Y seguramente se extorsionan, se amenazan y se chantajean entre sí. No hay duda, que es evidente. Porque eso es parte del comportamiento humano, que no es ni bueno ni malo, sino que se mueve en base a los intereses. Pero eso está lejos de comprobar que los alienígenas viven entre nosotros o que las vacunas nos sirven. Ese salto es muy grande. La teoría de la conspiración se fundamenta en la necesidad de darle orden al caos, que puede ser legítima, pero se pierde cuando comienza a acusar de cosas que la evidencia contradice. ¿Es normal querer buscarle un sentido a este orden? Sí, lo es. Pero no es normal, ni tampoco es responsable, acusar sin pruebas. Y la gente que hace eso tiene que estar dispuesta a ser expuesta y tiene que estar dispuesta a presentar en algún momento las pruebas. Triste noticia, quizás no existe un gran designio. ¡Wow! Que nos dicen en el chat después de esta terrible declaración. ¿De qué estamos hablando? Dice Diego. El designio humano, ¿no? El designio humano es algo fascinante, pero al mismo tiempo te pone un poco ansioso, ¿no? Yo confieso que a mí me pone un poco ansioso. A pesar de ser racionales, nos dice Alan, nuestras creencias nublan nuestros juicios. Es interesante eso, porque muchas veces las creencias se topan de lleno con las evidencias, ¿no? Y ahí uno tiene que hacer más caso, creo yo, no sé si están de acuerdo conmigo, en lo que pueda ser demostrable, en lo que pueda ser comprobable, analizar esa información y luego dar un juicio objetivo, un juicio racional. Y aquí ocurre algo interesante porque la dinámica de publicación de Anonymous es que cualquier persona, como hemos comentado, pueda publicar en su nombre.
Y eso mezclado con la desinformación es súper peligroso, porque uno no puede comprobar qué cosa publicó realmente Anonymous, o qué cosa publicó una persona que no es Anonymous, o qué cosa publicó realmente un hacker, o qué cosa publicó alguien que no es un hacker, pero se hace pasar por un hacker. Es súper difícil. Muchas personas esta semana, luego de los videos de Anonymous que estuvimos llevando en el canal, me hacían la pregunta: y Bamba, ¿cuál es la fuente de Anonymous? O sea, ¿cuál es la fuente oficial? ¿Dónde está su canal oficial de YouTube? ¿Dónde está su Twitter oficial? ¿Dónde está su Facebook oficial? Es que no tienen. La respuesta es que no tienen. No, y de hecho, la gracia es que no tengan. Entonces, ¿cómo saber si es cierto? ¿Cómo saber si realmente lo filtraron o es una filtración de hace 20 años? Es súper difícil. Y ahí el trabajo ni siquiera del periodismo científico, del periodismo tradicional, del fact-checking, de comprobar los hechos y comprobar los datos, se hace fundamental. Y bueno, ni siquiera hay que ser periodista para eso. Cualquier persona que tenga ganas de investigar lo puede lograr, lo puede hacer y llegar a la fuente primaria para dar por hecho o para dar por desmentido algo. Pero ahí el primer filtro somos todos nosotros. Y yo creo que ya para cerrar este programa, amigos queridos, esa es la invitación final. Tenemos que tener nosotros la capacidad de pedir evidencias, de pedir pruebas. Y da lo mismo si esto te lo dice @elbromistaloco o @la OMS. Lo que importa es la evidencia. ¿La fuente es importante? Sí, totalmente, porque fuentes confiables tienden a dar declaraciones más confiables porque tienden a basarse en evidencia. Pero puede ser que también se equivoquen. Hemos visto también esta semana varios medios que dieron cabida al tema de Michael Jackson, que es una conspiración clara, y varios medios pusieron Anonymous filtra la conversación de Michael Jackson. O sea, también caen, todos podemos caer. Todos podemos caer en esa desinformación. Por lo tanto, el último filtro tienes que ser tú. Tú tienes que estar atento a eso. Esa es la invitación final. Amigos, hemos llegado al final de este programa. La verdad se ha pasado volando. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, por acompañarnos un viernes más. Les mando un abrazo muy grande y como siempre, mucho amor. Chao.